Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el domingo 23 del tiempo ordinario, domingo 7 de septiembre. Como todos los días domingos, recuerda que el Evangelio que tocamos es el Evangelio de Lucas. Ya estudiamos Marcos, Mateo y hoy estamos avanzando en Lucas todos los domingos. En la primera parte vamos a tener la experiencia de Monseñor Romero, así como vimos ayer que adaptaba aquella famosa opción de Dios por el pueblo de Israel. Monseñor lo adapta a opción de Dios por el pueblo de El Salvador, pero no es exclusivo del Salvador. Hemos dicho que en esta homilía Monseñor nos presenta a Dios en tres pueblos: El Salvador, Polonia y Nicaragua. Hoy corresponde ver a este Dios en Polonia. Oigamos a Monseñor. Pero fijémonos en otro pueblo, el pueblo de Polonia. También en estos días en que el Papa lo ha visitado, es un ejemplo de que aún en las peores catástrofes y bajo los peores regímenes, la fe del pueblo mantiene la esperanza y se mantiene unido y se mantiene siempre dispuesto a trabajar para que Dios reine. Me da también mucho gusto ver la coincidencia de los pensamientos del Papa en Polonia con los de la línea del arzobispado en El Salvador, cuando el Papa dice: las relaciones normales entre la Iglesia y el Estado en Polonia están vinculadas a la causa de los fundamentales derechos humanos. Y cuando asegura: ningún diálogo verdadero podrá tener lugar, expresó el sumo pontífice, a menos de que las autoridades respeten las convicciones de los creyentes, aseguren todos los derechos de la ciudadanía y también establezcan condiciones normales para la actividad de la Iglesia. ¿Qué otra cosa hemos dicho? No nos hemos cerrado nunca al diálogo, pero me parece que el Papa da también las mismas condiciones para un diálogo fructuoso. Cree en condiciones en que se respete al pueblo, al que la Iglesia no puede desamparar. Jamás nuestra Iglesia dejará solo a nuestro pueblo que sufre. También fue hermosa la oración del Papa a la Virgen María, de la cual es tan devoto el pueblo de Polonia. Y dijo: Madre de la Iglesia, haz que la Iglesia pueda gozar de libertad y paz en el cumplimiento de su misión de salvación, y con este fin adquiera madurez, una nueva madurez de fe y unidad interior. Ayúdanos a superar la oposición y las dificultades. Ayúdanos a superar las grandes amenazas morales contra las esferas fundamentales de la vida y el amor. Dijo que la justicia y la paz solo pueden ser protegidos a través del respeto por los derechos de los pueblos y las naciones, y no a través del odio, la guerra y la autodestrucción. El Dios en Polonia. Así como hemos visto a Dios en El Salvador,
comparado con aquella situación de esclavitud en Egipto. Dios hace opción por ese pueblo. Ahora, allá hay otra realidad en Polonia. Polonia está bajo el bloque soviético. El Papa le llama a eso desorden. Pero así como Dios opta por Polonia, así como Dios opta por el pueblo de El Salvador, también opta por Nicaragua. Yo quiero que históricamente nos entendamos. Polonia está bajo el bloque soviético. Es un país que está detrás de la cortina de hierro, así se le llama. Por eso el Papa Juan Pablo II hizo unas travesuras de Papa, hizo unos trabajos secretos para que cayera el muro de Berlín. El Papa tiene culpa para unos, culpa para otros, bondad por los logros que vinieron después de que cayó el muro de Berlín. Por eso el Papa insistió mucho en una concepción de la civilización del amor. Juan Pablo II, Mikhail Gorbachev y Estados Unidos hicieron que cayera el muro de Berlín. Pero ahí, en Polonia, detrás de la cortina de hierro, ahí detrás del muro de Berlín, ahí está Dios. A Dios no lo detiene ni el Kremlin, ni la Gestapo, ni la CIA, no hay quien detenga a Dios. Y Monseñor dice, lo mismo que dice el Papa en Polonia, lo estamos haciendo aquí en la arquidiócesis. Claro que hay que abrir un diálogo en Polonia. Claro que hay que abrir un diálogo aquí, pero no diálogos en favor de la jerarquía. Diálogos en favor del pueblo. A mí me gusta mucho identificar los tres países, El Salvador, Polonia y Nicaragua, socialmente, políticamente me gusta ubicarlos, porque Polonia está bajo el bloque soviético, bajo la corriente llamada socialista o comunista. Nicaragua está en el año 79, está en las vísperas. 10 de junio es la homilía de Monseñor Romero. Y un mes más 9 días después va a venir el triunfo de la revolución sandinista. Pero ahí en Nicaragua también, ahí está Dios. Y aquí no hay todavía guerra civil declarada. Nicaragua sí la lleva adelante, está a 19 días, a un mes con 9 días prácticamente de terminar esa guerra civil. Aquí no ha comenzado, pero Dios está en Polonia, está en Nicaragua y está aquí. Porque a Dios no hay nadie que le diga no entre. Puede llamarse el bloque soviético ateo, pero Dios está ahí. Puede llamarse Nicaragua dictadura somocista y que Dios está al servicio del dictador, pero Dios está ahí. Ya lo vamos a estudiar cómo lo mira Monseñor Romero, Dios en Nicaragua. Pero aquí, en El Salvador, aquí no somos comunistas, aquí somos capitalistas. Estamos en un ambiente capitalista, pero Dios está aquí. Solo que Dios no está con los ricos. Dios está con los oprimidos, con los que no tienen jueces, ni gobierno, ni fuerzas de seguridad que lo cuiden. Aquí está Dios con el pueblo. Dios eligió a ese pueblo. Mañana vamos a empezar a estudiar a Dios en Nicaragua. Vamos a las lecturas para este domingo 23 del tiempo ordinario. Tenemos como primera lectura Sabiduría capítulo 9 del 13 al 18. Dice lo siguiente: ¿qué hombre conocerá el designio de Dios? ¿O quién se imaginará lo que el Señor quiere? Los pensamientos de los mortales son frágiles e inseguros, nuestros razonamientos.
Porque el cuerpo mortal oprime el alma y esta tienda terrena abruma la mente pensativa. Si apenas vislumbramos lo que hay sobre la tierra y con fatiga descubrimos lo que está a nuestro alcance, ¿quién rastreará lo que está en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios si tú no le das sabiduría y le envías tu Santo Espíritu desde lo alto? Así se enderezaron las sendas de los terrestres. Los hombres aprendieron lo que te agrada y se salvaron por la sabiduría. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El libro de la sabiduría no está en la Biblia de los hermanos de las iglesias evangélicas. Ellos consideran este libro apócrifo. Apócrifo porque la Biblia del Antiguo Testamento, que nosotros llamamos Biblia hebrea, solo tiene 39 libros. Lo vimos en el audio número 2, en el video número 2 de la historia de la iglesia. Solo tiene 39 libros. El último libro fue el profeta Malaquías. Todo lo que se escribió después de Malaquías hacia el tiempo de Jesús no es inspirado. ¿Por qué? Porque ese pueblo ya no tiene el idioma hebreo, ya tiene el griego y el arameo. El griego por la invasión de los helénicos, de Alejandro Magno y todos sus ejércitos, y el arameo porque es el idioma original del pueblo persa. El pueblo fue perdiendo como idioma suyo el idioma hebreo. Porque no están escritos en hebreo, no son inspirados. Pero el libro de la sabiduría sí tiene un claro contraste. El libro fue escrito para contrastar un libro que está en la Biblia hebrea, el libro que se llama Eclesiastés, no eclesiástico. Eclesiástico es otro libro que ellos no lo tienen porque lo consideran apócrifo, y para nosotros sabiduría y eclesiástico son libros deuterocanónicos, son libros del segundo canon. Por eso el Antiguo Testamento para los católicos son 39 libros de la Biblia hebrea, hasta el último libro de Malaquías, más los 7 libros deuterocanónicos. El libro de la sabiduría fue escrito para contrarrestar el mal sabor que había dejado el libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y sabiduría dice, no. La sabiduría, cuando el hombre busca la sabiduría, se hace santo. El hombre por sí mismo, Eclesiastés, no tiene ningún alcance. Pero cuando tiene el Espíritu de Dios, cuando busca la sabiduría, este hombre, esta mujer, es un santo, es una santa. Busquen la sabiduría. Sean sabios. No sean mortales, que ¿hasta dónde puede llegar un mortal si no tiene la sabiduría de Dios? Le atribuyen al gobernador de Texas. Él dijo que si Jesús es extranjero, pues hay que deportarlo también. Y vino una gran tormenta y la gente dice, ven, Dios, ¿qué puede decir un simple mortal si no tiene el Espíritu de Dios, si no tiene la sabiduría? Recuerda mi experiencia allá en Panamá con el ministro de Educación. No fue mi intención, pero el ministro quería convencernos de que podíamos cambiar en Panamá el Día de la Madre del 8 de diciembre, a cualquier otro día de la Virgen. Y yo dije que el que se mete a hablar de un tema que no conoce parece una vaca en una cristalería. Todo lo vuelve un desastre. La vaca no sabe de cristales. Hay gente que opina sobre Dios y no está preparado porque no tiene la sabiduría. Hablan como simples mortales. ¿Quiere que le ponga un ejemplo? No voy a decir el nombre, pero estaba un señor enamorando a una muchacha y le dice, aprovechemos ahorita para ir a hacer travesuras porque está nublado. No, pero es que yo temo a Dios. No, si está nublado, Dios no nos va a ver. Son opiniones burdas. ¿Qué puede decir una persona
que no tiene la sabiduría de Dios. Por eso todos los días hay que implorar la sabiduría de Dios, implorar el Espíritu de Dios. Todos, todas, tenemos el Espíritu de Dios. Si somos bautizados, confirmados, en este caso ordenados, pero a veces no le damos trabajo al Espíritu de Dios. Sabiduría insiste mucho en la santidad, en la perfección, cuando tenemos y usamos la sabiduría de Dios. No nuestra sabiduría. No, San Vicente decía que las ciencias inflan. Mientras usted más conoce, más se cree y se olvida que su vida está en manos de Dios. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a Filemón. Filemón sí es una carta original de Pablo. Capítulo 9, el versículo 9, el 10 y del 12 al 17. Y dice lo siguiente: Querido hermano, yo, Pablo, anciano y ahora prisionero por Cristo Jesús, te recomiendo a Onésimo, mi hijo, a quien engendré en la prisión. Te lo envío como a hijo. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí para que me sirviera en nombre tuyo en esta prisión que sufro por el Evangelio. Pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con toda libertad. Quizás se apartó de ti por breve tiempo para que lo recobres ahora para siempre, y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido que sí lo es mucho para mí, cuanto más para ti, humanamente y en el Señor. Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a él como a mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Onésimo era un esclavo de Filemón, pero se escapó y fue a visitar a Pablo en la cárcel. Pablo lo hace cristiano, lo hace de la comunidad, lo declara libre de la esclavitud de Filemón y ahora se lo está enviando, pero ya no para que lo vuelva a ser esclavo. Trátalo como si me trataras a mí. Onésimo es mi hijo, yo lo he engendrado aquí en la cárcel, es mi discípulo, es seguidor de Cristo. No lo vuelvas a ser esclavo. No lo hagas porque yo te lo ordeno, hazlo por tu propia voluntad. Onésimo deja de ser esclavo, primero se fugó, pero ahora que está con Pablo, lo manda con esta carta a Filemón, para que al llegar donde Filemón lo trate como un hermano. Filemón, siendo cristiano, siendo seguidor de Pablo, no tiene que tener esclavo. Me gusta esta experiencia de Pablo con Onésimo, el hijo engendrado en la cárcel. La carta a Filemón es una de las cartas que se llaman del cautiverio, porque ya Pablo está preso, pero tiene libertad para estar escribiendo. Y alguien tiene que llevar esa carta. En este caso, la carta a Filemón la llevó Onésimo. El Evangelio de hoy está tomado de Lucas 14, del 25 al 33, y dice lo siguiente: Junto con Jesús iba un gran gentío, y él, dándose vuelta, les dijo: Cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él, diciendo: Este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey
cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10,000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20,000. Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Para comprender mejor esta lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 14, tenemos que retomar el sentido y el contexto de lo que estamos leyendo como texto. Estamos leyendo a Lucas, y Lucas tiene una intencionalidad especial. Lucas quiere que veamos cómo el Espíritu Santo acompaña a Jesús para formar una comunidad. Mateo nos presenta a Jesús formando una iglesia, un nuevo pueblo de Dios. Lucas usa el lenguaje de la comunidad. Lo que estudiamos ayer en Lucas capítulo 6 me sirve para que podamos entender mejor capítulo 14. Algunos fariseos, yo les comentaba cómo en Mateo dice los fariseos, no, aquí algunos, miran que los discípulos están cortando espigas de trigo y se las comen porque tienen hambre, y les dicen, ¿por qué hacen? En Mateo dice, mira, tus discípulos lo que están haciendo. Allá se lo dicen al jefe. Aquí se lo dicen a todos. ¿Por qué hacen lo que no está permitido en sábado? Y los discípulos no hablan. Habla Jesús. Pero cuando Jesús ya no esté con ellos, van a quedar bañados, según Lucas, en Hechos de los Apóstoles, van a quedar bañados con el Espíritu Santo, y entonces sí, entonces van a hablar. Este Evangelio de Lucas capítulo 14 está diciendo cómo tiene que ser el miembro, la miembra, aunque no les guste esa palabra a algunos, de la comunidad. Cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Calculen si pueden ser mi discípulo. Calculen cómo hacer una torre. Calculen cómo ir a una guerra. ¿La va a ganar? Vaya a la guerra. ¿Va a terminar la torre? Construya la torre. Calcule. En la vida religiosa, el proceso que nosotros como estudiantes llevamos es un camino de concientización. Todo el tiempo le están diciendo a uno, ¿crees que sos capaz? ¿Te sentís capaz de ser sacerdote? ¿Te sentís capaz de ser religiosa? Calcule. ¿Nos sentimos capaces de ser discípulos de Jesús? ¿Nos sentimos capaces de ser de la comunidad de Jesús? Calculemos. Porque a lo mejor no es nuestro camino. A lo mejor mi camino es ser político. Pero yo no puedo decir, soy político y soy discípulo de Jesús. No se puede. Calcule. Porque usted tiene que amar más a Jesús que a la política. Si no, no es discípulo de Jesús. Perdón, pero no es. El que ama más la política, el que ama más el dinero, el que ama más el poder, no es discípulo de Jesús. No digo que no hagan política, no digo que no tengan dinero, no, ¿cómo no? Pero no pueden amar más a estas cosas que a Jesús. Calculemos. Cuando un funcionario público pone por delante el partido
el lema partidario, la función que está equivocado. Lo primero es Dios. Lo primero es Jesús. Lo primero es el reino de Dios. Por eso cualquier clase política, cualquier clase religiosa, su unidad de medida es si está construyendo el reino de Dios. Usted quiere evaluar a un gobierno. Mire qué tan cerca está del reino de Dios. Mire qué tan lejos está del reino de Dios. El reino de Dios es un reino de paz, de justicia, de verdad, de hermandad o fraternidad y un mundo de amor. Cualquier gobierno, el suyo, donde quiera que nos escuche, evalúelo. ¿Está cerca de Dios o está cerca del diablo? Pero el que ama más la política no es discípulo de la comunidad de Jesús que nos está presentando Lucas. Calculen. ¿Creen que están listos para ser discípulos de Jesús? El que ama más a su mamá, a su papá, a su hermana, a su novia, a su esposa. No. Ámela. Pero no tanto como se ama a Dios. Primero, Dios, dice la tradición nuestra, ¿no? Primero, Dios. ¿Vas a ir mañana? Primero Dios. ¿Vas a trabajar? Primero Dios. ¿Vas a venir? Primero Dios. Él es el que manda. A Él es al que tenemos que darle todo el amor. Claro que hay que amar a la mamá, al papá, a los hermanos, a la suegra. Claro que hay que amar la política, pero no tanto como para que amemos más la política y dejemos a un lado a Dios. Si usted ama más la política, el dinero, el poder, la organización que sea, usted es un idólatra. Porque primero hay que amar a Dios. Después lo demás. Pero si usted ama algo antes que a Dios, usted es un idólatra. Dios nos libre ser idólatras de nuestro tiempo. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.